tal? Muy buenos días. Saludamos de nuevo a todos nuestros oyentes que nos están escuchando a través del 97.7 de la frecuencia modulada, y también si estás siguiendo esta entrevista a través de nuestra página de Facebook, que cada día somos más. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Y vamos a hablar de la Xunta de Galicia, que ha dado un paso más en sus procesos selectivos con la publicación hace unas semanas pues del calendario de exámenes de su oferta pública de empleo para el 2025, en el que ya aparecen fechas previstas para distintas categorías. Se trata de un momento clave porque es un anuncio muy esperado pues para miles de personas que están preparando estas oposiciones, y también pues para otras personas que a lo mejor están pensando en dar el paso ahora. Entonces, para analizar lo que supone este anuncio y resolver dudas frecuentes que puedan tener los opositores y opositoras, hablamos con Antonio Reyes, que es directivo de Premir. Es una academia gallega con más de 40 años de experiencia, más de 4.000 alumnos en activo, más de 200 preparadores, y que tiene sede en las principales ciudades de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, Sara. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar por aquí, como siempre. Estáis a tope estos días, ¿no?, con este anuncio de la Xunta de Galicia, con este calendario de la oferta pública de empleo del 2025. No queda más remedio. Sí, la verdad es que cada vez que hay un anuncio, pues no cabe duda que es un pequeño revulsivo para que la gente se termine de animar. Lo mejor que suelen traer estos anuncios es la tranquilidad, la seguridad y la sistematicidad en los procesos, es decir, hacerle saber a todo el mundo cuándo va a salir la convocatoria y cuándo van a salir los exámenes, porque esto permite, al contrario de lo que ocurría en el pasado, pues una planificación para todo el mundo, para quien necesita, como nosotros, hacer una planificación docente, pero sobre todo para la gente que necesita planificar su vida. Claro. Entonces, en ese sentido, pues desde el momento en que se tienen las fechas, todo el mundo se empieza a poner las pilas. Miles de personas pendientes de este anuncio estaban. Sí, seguro que sí, porque el hecho es que en el momento en que se producen estos anuncios, pues empieza a producirse mucha actividad de personas interesadas en conocer la información de primera mano. Y se han publicado ya fechas orientativas de algunos exámenes. ¿Son definitivos? ¿Es fiable este calendario? ¿Cómo es esto? A ver. Pues me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque es cierto que hasta hace 4 o 5 años, desde la administración autonómica, los procesos o las fechas en los procesos eran bastante... no tenían la planificación que tienen ahora mismo, ¿no? Entonces se daba una previsión de fechas que después terminaba siendo muy laxa, y eso no le permitía a la gente pues planificarse, ¿no? Desde hace 3 ofertas de empleo, si no recuerdo mal, esta ya es la tercera, la Xunta viene anunciando con total rigor y detalle las fechas en que va a salir la convocatoria. Eso sí que es una fecha aproximada, porque muchas veces depende de la publicación del DOGA. Y lo que sí da al último detalle es el día exacto en que van a producirse los exámenes. Y lo hace a año y medio vista en algunos casos, ¿no? Y las fechas se están cumpliendo rigurosamente. Y esto creo que es muy importante que lo sepa todo el mundo. Es decir, el último calendario que acaba de dar la Xunta hace un par de semanas o 3 ya anuncia exámenes hasta junio de 2027 con fechas exactas, y lo que sabemos por la experiencia de estas 2 anteriores OPEs, de estos 2 anteriores anuncios, es que todas las fechas se están cumpliendo con absoluto rigor. Quiero decir con esto que no ha habido, que yo recuerde, ni una sola oposición en la que no se haya cumplido la fecha exacta. Así es que, bueno, pues si tenemos unas oposiciones de C2, de C1, de administrativo, que van a ser un 27 de junio del 27, pues sabemos desde hoy que exactamente van a ser en esas fechas. Porque ¿qué categorías son las que se han convocado en esta OPE? Bueno, tenemos muchas categorías, así de memoria vamos a decir como las más populares, ¿no?, para que nos entendamos. En primer lugar, todo el cuerpo de administración, es decir, A1, A2, C1 y C2. C1 y C2 son siempre las oposiciones más populares. Para que nos entendamos, son las oposiciones a administrativos y auxiliares administrativos de la Xunta, donde se vienen presentando de media unas 10.000 personas a cada una de estas
a cada uno de estos cuerpos. Después tenemos otras oposiciones ya de cuerpos más específicos, por ejemplo, muy numeroso el cuerpo de limpieza, con más de 300 plazas. También bastante numeroso el cuerpo de auxiliares cuidadores, que es fundamentalmente para la atención de alumnos con necesidades en los centros educativos, ¿no? Con más de 100 plazas. Y también plazas para, por ejemplo, veterinaria. En veterinaria sí que es cierto que estamos o llevamos acumulando varios procesos, incluso se prevé que pueda salir una nueva oferta de empleo en el 2026, porque estos anuncios son todos de plazas de años anteriores, y que se le sumen nuevas plazas, por ejemplo, al cuerpo de veterinaria. Y en cuanto a los requisitos de acceso, que supongo que será una duda habitual de opositores y opositoras, ¿es necesario tener tiempo trabajado para presentarse? Pues es muy importante también esta pregunta y además muy habitual, ¿no? No, en estas oposiciones todas que acabamos de decir, no. En los procesos selectivos de Xunta es muy habitual que las oposiciones sean de carácter libre, que sea una oposición libre. Es decir, que cualquier persona, en primer lugar, se puede presentar, por supuesto cumpliendo los requisitos, ¿no? Pero tenga o no tiempo trabajado. Y segundo, que la plaza a ti se te otorga en función de la nota que hayas sacado en el examen. Es decir, aunque no hayas trabajado ni un solo minuto en un puesto de trabajo idéntico o similar, no pasa nada. Lo que te va a dar la nota es tu examen. Dicho de otra forma, si hay 108 plazas, por ejemplo, en auxiliares cuidadores, y tú estás entre las 108 mejores notas, tienes plaza. Y no hay nada más que decir. Y también supongo que otra de las dudas frecuentes pues es la acreditación del gallego, el CELGA 4. Sí. ¿Es imprescindible para presentarnos a cualquiera de estas categorías? El CELGA 4 tan solo se exige en determinadas categorías. Por ejemplo, en el cuerpo de auxiliares, el CELGA que se exige es el nivel inmediatamente anterior, ¿no? El CELGA 3. Pero no es ni siquiera necesario. Es muy habitual en todas las oposiciones. Estamos hablando ahora mismo de Xunta, pero también ocurre en las oposiciones de Sergas, también ocurre en las oposiciones de enseñanza, que haya una prueba de gallego. Y eso ya sí que depende de cada proceso opositor, pero estas pruebas suelen ser de carácter eliminatorio. Es decir, si no la superas, pues no puedes continuar con el proceso, pero si la superas, continúas. Es decir, aunque tú no tengas el CELGA 3 o el CELGA 4 que se exige, haces la prueba y puedes continuar con el proceso. En el caso de Sergas, por ejemplo, es un poquito diferente, y es que directamente hay un examen de gallego que te da puntuación. Entonces, si tienes el CELGA 4, automáticamente te otorgan esa puntuación, o el CELGA 3. Si no lo tienes, es cuando tienes que hacer el examen y entonces te ponen la puntuación correspondiente. Y ahora te voy a poner te voy a hacer una pregunta que igual puede ser un poquillo complicada. Según tu opinión personal, ¿cuál puede ser más factible, más fácil, entre comillas, de sacar una plaza en estas categorías? Bueno, pues desde luego es una pregunta muy, muy, muy complicada. Verás, hay ocasiones en las que se produce una situación un poco paradójica. Pensemos en las oposiciones más populares, C1 y C2. Pues oposiciones, como hemos dicho, que entre ambas se presentan unas 20.000 personas, ¿no? 10.000 a cada una, más o menos. A priori C2 es un cuerpo más bajo y las oposiciones en principio deberían de ser más sencillas. Y en C1, por lo tanto, deberían de ser más complicadas. De hecho, si comparamos temarios, pues son efectivamente un poquito más complejas para C1. Pero ¿qué ocurre? En el C2, por ejemplo, tienen prueba de informática. El nivel de competitividad habitualmente en el C2 es superior y lo que ocurre es que desde el momento en que es superior ese nivel de competitividad en el C2, pues al final termina casi igualándose con el nivel de complejidad de la oposición de C1. ¿Cuáles son más sencillas y más complicadas? Hombre, si seguimos una regla básica, cuanto más bajo es el cuerpo, más sencillas son esas oposiciones, ¿no? Y de hecho suele ser relativamente habitual que haya gente que se presenta a oposiciones bajas
y luego va escalando, porque los procesos de oposiciones para personas interinas son más sencillos. Y en ese perfil de opositores y opositoras que se presentan a estas pruebas, pues seguro que tenéis un montón de casos de gente que dice, tengo trabajo y familia, tengo que conciliar, ¿no? ¿Tengo realmente posibilidades de sacar una plaza? Pues sí, y voy a decir por qué. No hace mucho tiempo comentábamos aquí, hablando de otras cuestiones, comentábamos aquí que tras unas estadísticas que hicimos en su día en Premir y que después pudimos comprobar que hay más estadísticas hechas a nivel nacional y que coinciden, el 75% de los alumnos de Premir tiene trabajo. Es decir, 75%. el 75% que se dice pronto, casi, bueno, sin casi las 3/4 partes, tenía algún tipo de trabajo. Es cierto que podemos pensar, bueno, pero entonces serán trabajos por horas, media jornada, es decir, cosas sencillas. Bueno, pues el 42% estaba trabajando a tiempo completo. Es cierto que en oposiciones como Sergas, en cuerpos como enfermería, cuerpos sobre todo sanitarios, ¿no? Auxiliar de enfermería, médicos, facultativos, etcétera, no es el 42%, es el 100%. Es decir, todo el mundo está trabajando y al mismo tiempo prepara la oposición. Pero es que incluso en oposiciones donde la gente viene a Premir recién terminada la carrera, es decir, que podría considerarlo casi como continuar sus estudios universitarios, pues incluso en ese tipo de oposiciones, como puede ser las de magisterio, la gente también trabaja. En este caso ya sí que más por horas o en trabajos, pues eso, mucho más livianos para entenderlos. Es decir, que si se quiere, se puede. Sí, desde luego. Y la prueba es que mucha gente lo hace. Y habrá gente que piense, pues ahora que ha salido este calendario de exámenes, ¿todavía tengo tiempo para preparar estas oposiciones? Bueno, depende de cuáles, claro. Pero sí es un sentimiento muy generalizado. Es decir, lo que me estás preguntando responde mucho a una opinión o una sensación generalizada de mucha gente que llama preguntando o pidiendo información. Hay gente que llama a 2 o 3 meses vista de una oposición. Y ahí obviamente le desengañamos y le decimos, mira, estaríamos encantados que te matriculases en Premir, vivimos de ello, ¿no? Pero honestamente no queremos que te lleves ningún chasco, pero tampoco queremos que te matricules y te frustres, ¿no? Porque es físicamente imposible preparar una oposición 2 o 3 meses antes. Primero, por la enorme dificultad que ello conlleva. Segundo, porque hay gente que lleva 2 años preparándose, 3 años preparándose. Con lo cual, obviamente, si la oposición dependiese exclusivamente de lo que haces tú, pues a lo mejor podrías hacer algo. Claro, pero no depende, compites en igualdad de condiciones, claro, digamos. Depende en función de lo que haga el resto. Entonces, para las oposiciones que van a tener lugar ahora, incluso para las oposiciones, nos está llamando ahora mucha gente para las oposiciones que van a tener lugar el 19 de septiembre de administrativos, de C1 y de C2, ¿no? Pues ya les decimos que lo tienen realmente complicado. Hay gente de C1 que lleva pues 2 años preparándose ahora mismo, ¿no? Entonces es muy complicado. ¿Para quién es el momento ideal para empezar? Para aquellos cuyas oposiciones acaban de anunciarse para dentro de año y pico. Por ejemplo, para las de junio de 2027. Es muy buen momento. Es cierto que parece que queda año y pico, pero podríamos eliminar el pico. ¿Por qué? Si nos ponemos a contar ya las vacaciones de esta próxima Semana Santa, las del verano, las Navidades, las Semana Santa del año que viene que estará por medio y demás, queda un año raspado para las próximas oposiciones de junio. Y preparar el temario mínimamente con condiciones para poder ir bien a una oposición de ese tipo lleva un año. Uh-huh. Y entre la gente que se presenta, pues que pueda tener una carrera universitaria o un ciclo de formación profesional, ¿hay alguno que le sirva de mayor base, digamos, pues para preparar esas oposiciones? Obviamente depende siempre de la oposición a la que uno no se presente, ¿no? Oposiciones como las que estamos comentando tienen una carga legislativa muy importante. Muy, muy, muy importante. Entonces, habitualmente, gente que proviene de carreras como Derecho, pues le resulta de mayor facilidad, ¿no? Está como más habituado, desde luego, a trabajar con legislación. Mucho más creo que puedo estar yo que hice Pedagogía. Pero, sin embargo, hay otras titulaciones
que por el propio título se parecen mucho a la oposición y que la gente se lleva pues cierto desengaño, ¿no? Por ejemplo, ciclo de Administración y Finanzas, que está muy orientado para el trabajo de administración, para el trabajo de lo que sería homologable a un C1 en Xunta, ¿no? Pues ahí sí que es cierto que la preparación de la oposición dista bastante de lo que se trabaja en el ciclo. Entonces, habría que estudiar prácticamente, la respuesta sería buena teniendo que estudiarla prácticamente caso por caso. La También te digo casuística. una cosa. En la mayor parte de las oposiciones, la gente aprende muchas cosas preparando la oposición que no aprendió en la facultad. Claro. Y es el caso, por ejemplo, de las oposiciones de enseñanza, donde alumnado de magisterio pues reconoce que adquiere unos conocimientos, sobre todo una base legislativa que a día de hoy en los centros educativos hay que tenerla súper presente, que no adquiere, que no se da en la carrera. Incluso nuevas tendencias metodológicas que están muy en el día a día en el aula, que pues en algunas ocasiones tampoco se trabajan en las facultades. Lo bueno de la preparación en Premir es que quien la imparte es siempre gente que está en ese puesto de trabajo. Es decir, si alguien viene a preparar las posiciones de magisterio, el profesor va a ser un profesor que hizo la carrera de magisterio y que pasó por lo mismo que pasaron ellos, ¿no? Entonces, claro, una persona que por la mañana está en el instituto X o en el colegio X con 16 niños en el aula que sabe exactamente lo que les acaba de pasar, le resulta desde luego muy fácil llegar a Premir y contarles, no, mira, esta metodología funciona y esta no funciona, o quien dice eso dice pues cualquier otra cuestión. Claro, y qué importante también pues que sean personas que han pasado precisamente por la situación que están atravesando ahora mismo los opositores. Supongo que también otra de las preguntas que os realizan, bueno, una y otra vez es ¿cuánto se gana realmente en estos puestos? Que claro, depende de la categoría, depende de, pues, de la especialidad, pero vamos, que seguro que el sueldo está entre las preguntas frecuentes de los opositores. El sueldo, más que entre las preguntas frecuentes, me atrevería a decir que es casi la primera pregunta que hace mucha gente. Y con toda lógica, es decir, si yo me presento a una entrevista de trabajo, en algún momento de esa entrevista de trabajo espero que me cuenten, bueno, pues cuáles van a ser mis condiciones, ¿no? Y aquí lo que me sorprende a veces es que haya gente que empieza a preparar la oposición sin haber preguntado las condiciones, ¿no? En el caso de las oposiciones de enseñanza, mucha gente se queda con las demás contrapartidas, ¿no? Con el tiempo que van a trabajar, o sea, a desempeñar sus funciones en los colegios, en los institutos, ¿no? Con la cantidad de vacaciones y tiempo libre que tienen, que no digo yo que no sean necesarias, que no hagan falta y que sean súper merecidas para los profesores de nuestros niños, ¿no? Pero ¿cuánto se gana? Vamos al grano con la pregunta que me haces. Pues obviamente, dependiendo del cuerpo al que nos presentemos, claro, el nivel de ingresos va a ser mayor o menor, ¿no? Unas oposiciones de cuerpo de auxiliares, es decir, estamos hablando siempre de auxiliar administrativo, auxiliar cuidador, auxiliar de enfermería. Varía mucho incluso dentro de la especialidad. Bueno, mucho estamos hablando a lo mejor de un rango de 150 euros, ¿vale? Pero para que tengamos una idea, en ese cuerpo estamos hablando de sueldos de en torno a los 1.300, 1.350 euros, con todos los asteriscos del mundo. Claro. Teniendo en consideración que depende pues, de las retenciones que le aplican a cada uno y demás, ¿no? Mientras que ya el cuerpo siguiente estamos hablando de sueldos de 1.500, 1.550 euros aproximadamente. Y a partir de ahí pues seguimos subiendo en función de las escalas. Bueno, muy importante porque seguramente pues es la motivación, una de las grandes motivaciones pues para todas las personas que se presentan, ¿no? Sí, de lo que no cabe duda es que muchas veces, por suerte o desgracia, es decir, daría para un debate muy profundo, es las condiciones laborales en el sector público casi siempre suelen ser mejores que en el sector privado. Y prácticamente esta conclusión sería extrapolable a cualquiera de las oposiciones más habituales. Y donde esto no ocurre, donde las condiciones del sector privado son mejores, pues habitualmente nadie se presenta a las oposiciones. Como pueden ser, o muy poca gente, como pueden ser escalas del tipo de ingenieros, que pues en la obra pública tienen muchísimo trabajo y que los sueldos habitualmente suelen ser muy superiores. Empieza a haber un boom, por ejemplo, en enseñanza con matemáticas.
donde está habiendo una desbandada de las oposiciones de matemáticas porque con el Big Data, la inteligencia artificial y no sé por qué otros motivos más que se me escapan, al parecer están demandando muchos profesionales de las matemáticas. Lo contaba no hace mucho tiempo la que fue decana de la facultad de matemáticas aquí en Santiago y nosotros efectivamente pues así lo hemos detectado también. ¿Y cómo funciona la promoción interna dentro de la administración? Bueno, se podría resumir en una sola frase. Tenemos siempre unas plazas reservadas para aquellas personas que ya sacaron plaza en su día y quieren ascender. Y los ejercicios son siempre mucho más sencillos. Es decir, tú en su día adquiriste plaza por C2, quieres elevar a C1 y tendrás que hacer un examen especial que hay para esa situación y será mucho más sencillo. Y pasa igual exactamente, por ejemplo, en el cuerpo de maestros. Hay gente del cuerpo de maestros que tiene la titulación suficiente como para poder acceder al cuerpo de profesores de secundaria y, bueno, pues a través de promoción interna hace un examen que es especial y diferente para ellos. Con lo cual, es también una pregunta muy habitual entre la gente porque hay quien dice, a lo mejor se me hace demasiado ponerme a preparar ahora una oposición muy elevada, pero sí que puedo empezar por lo más bajo e ir escalando. Y nosotros tenemos mucha gente conocida o que fueron antiguos alumnos que empezaron por el C2 y a día de hoy están a 1. Es decir, que fueron promocionando internamente. Exactamente. Gente con titulaciones superiores, por ejemplo, de Derecho, que empezaron por el C2, siguieron escalando C1, A2, A1. O directamente de C1 a cuerpos superiores, ¿no? Y en los casos específicos que hay también en esta oferta pública de empleo, pues por ejemplo, ¿cómo se gestionan las adaptaciones para personas con discapacidad en estos procesos selectivos? Bueno, por ley hay que reservar un número de plazas determinadas para aquellas personas que tengan declarada una discapacidad. Es decir, aquellas personas que lo acrediten documentalmente, pues tienen un proceso selectivo adaptado para ellos, con un número de plazas exclusivo para ellos. Es decir, es como una mini oposición aparte, para entendernos, ¿no? Y esto, desde el momento en que está establecido por ley, es transversal a todo tipo de oposiciones, sea oposición de enseñanza, de sanidad, de administración, de lo que fuera. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay un número de plazas exclusivamente dedicado a estas personas. Lo segundo que tenemos que saber es que no siempre, pero en la mayor parte de los casos, las convocatorias establecen que si quedase desierta alguna de esas plazas, pasan para el turno libre, es decir, para el resto de opositores. Y no es que se haga una oposición más difícil o más fácil o diferente, no. En ese sentido es exactamente el mismo ejercicio, pero se pone, ya te digo, una cuota aparte para estas personas para que tengan esa oposición por separado. Uh-huh. Y también hay casos de personas pues que aprueban la oposición, pero que se quedan sin plaza. Ah, sí, bueno, esa es quizá la situación como más ingrata, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que ha aprobado la oposición y que no ha logrado pues la esperada plaza? Bueno, tenemos que decir que como regla general, aunque hay excepciones, como regla general, esa gente queda en listas. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que fue la oposición que desde el momento en que la prueba se queda en unas listas de sustituciones en las que empezarán a llamar en el momento en que haya bajas, por los motivos que sea, bajas temporales o permanentes, ya sean temporales por enfermedad o cualquier accidente o cualquier circunstancia, ¿no? O ya sean permanentes por jubilaciones, por larga enfermedad y demás, ¿no? Entonces, debido a esto, debido a estas bajas, se empieza a llamar a esa gente que está en las listas y, obviamente, las primeras personas por las que se empieza a llamar a las listas son aquellas que tenemos en el lugar más alto de las Claro, que han sacado una mayor nota. Y que han sacado mejor nota. Con lo cual, eso es así, insisto, por ejemplo, en las oposiciones de enseñanza es así. Es así en la mayor parte de los casos, con algún asterisco también, porque no siempre funciona exactamente así. Pero bueno, como regla general nos vale. Estáis organizando estos días sesiones informativas pues para resolver todo este tipo de preguntas acerca de estos procesos selectivos de la Xunta. Sí, realmente cada vez que se abre un proceso de este tipo nos da la sensación que todo el mundo
tiene la información cogida muy por pinzas, o que a toda la gente le da la sensación que hay muchísima información con respecto a las oposiciones y que es muy fácil perdérsela, ¿no? Y yo le podría decir que efectivamente es así. Es decir, la gente que no tiene ni idea de oposiciones, lo que sabe acerca de las oposiciones es exactamente lo que ocurre. Y es que la información en oposiciones es vertiginosa y que nos cuesta trabajo incluso a quienes estamos todos los días en ello, ¿no? Entonces, creemos que es una labor mínima de servicio público, como la que hacéis aquí en Radio Líder difundiendo este tipo de información, pues abrir las puertas y darle a conocer a la gente pues nuestra impresión. Y he de decir, además, que estas sesiones informativas tienen carácter más informativo que comercial, para entendernos. Sin ningún tipo de compromiso, pues para ayudar a toda la gente a resolver esas dudas como las que hemos abordado durante esta entrevista o algunas otras. Son en abierto, tan en abierto como que están en todas nuestras redes sociales. Pues Antonio, ha sido un placer charlar nuevamente contigo. Esperemos que pues hayamos brindado un poquito de luz a todas las personas que están pendientes de este proceso selectivo y que pues tienen mucha esperanza puesta en sacar esas ansiadas plazas. El placer es nuestro. Gracias. Gracias a vosotros.